Para el método para resolver ecuaciones diferenciales, que se llama ecuaciones exactas, tenemos una ecuación de la siguiente manera, en forma diferencial. Lo que nos dice este método es que una expresión diferencial como la tenemos aquí es una ecuación diferencial exacta si corresponde a la diferencial de una función f de xy, una función de dos variables. Entonces su diferencial es el siguiente. Entonces, si tenemos esta ecuación en forma diferencial, para poder aplicar este método, necesitamos que el lado izquierdo de la ecuación sea igual a la diferencial de una función de dos variables. Entonces, si esto se cumple, esto significa que nuestra ecuación es una ecuación exacta. Ahora, para determinar si nuestra ecuación diferencial es una diferencial exacta, analizaremos las funciones m de x, y n de x, y. El criterio para determinar si esta expresión es una diferencial exacta es el siguiente, que la derivada de la función m respecto de y sea igual a la derivada de la función n respecto de x. Si se cumple esta condición, nuestra ecuación, bueno, el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial es una diferencial exacta. Para resolver nuestra ecuación diferencial exacta, tenemos dos caminos. Uno es optar por este camino, la derivada de nuestra función f que queremos hallar, igual a nuestra función m que ya conocemos, o bien optar por la derivada de nuestra función respecto de y, igualando con la función n. Este va a ser el camino 1 y este va a ser el camino 2. Ahora, si elegimos el camino número 1, tenemos que la derivada de nuestra función f, que nuestra función f está en función de dos variables, x y y, va a ser una solución implícita de nuestra ecuación diferencial, puesto que, como es una ecuación diferencial exacta, el lado izquierdo es la diferencial total de nuestra función f. Entonces la derivada parcial de f respecto de x es igual a la función m de x, y. Ahora, integrando a ambos lados respecto de x, tenemos que nuestra función f de x, y es igual a la integral de nuestra función m respecto de x más una constante. Pero como nuestra función depende de x y de y, esta constante, al estar integrando respecto a x, va a ser una función respecto de y. Ahora, para nosotros obtener el valor de esta constante, g de y, lo que haremos ahora es derivar nuestra función f respecto de y. Y esto es igual a la derivada respecto de y. Dejamos esto expresado. Y esto es g' de y.
Entonces, lo que teníamos anteriormente era nuestra función respecto de y la igualamos con nuestra función n de x, y, recordando que tanto m como n son funciones conocidas. De esta manera nosotros podemos despejar cuánto vale g de y. Haciendo el despeje tenemos que g' de y es igual a la función n menos la derivada parcial respecto de y de nuestra expresión. Entonces, finalmente, integrando ambos lados, tenemos que g' de y respecto de y va a ser igual a la integral de nuestra función n respecto de y menos la integral de la derivada parcial respecto de y de m de x, y de x de y. Entonces, de nuestro lado izquierdo nos queda el valor de la función g de y, que es igual a lo que tenemos del lado derecho en nuestra ecuación de arriba. Entonces, este sería el método por el camino 1, derivando parcialmente la función f e igualando con m. Ahora, nosotros podemos optar también por el camino número 2, que es la parcial de f respecto de y es igual a nuestra función n de x, y. Ahora, siguiendo el mismo procedimiento, integramos y tenemos que f de x, y es igual a la integral de n x, y respecto de y más a una función h en función de x. Pues como estamos integrando respecto a y, tomamos a x como si fuera una constante. Lo que sigue ahora es derivar nuestra función de x, y respecto de x, que sería la derivada parcial respecto de x de la integral de m en función de x y y más h de x prima. Y entonces igualamos esta expresión, la derivada respecto de x, n de x, y de y más h' de x con nuestra función m. Como m es una función conocida y n también, podemos despejar h'. Ahora, para conocer el valor, procedemos a integrar respecto de x. Y entonces nos da que h de x es igual a la integral de m de x, y respecto de x menos la integral de la derivada parcial respecto de x de x.
Entonces, este sería el camino número 2 para poder resolver la ecuación diferencial exacta. Ahora pondremos a prueba nuestro método resolviendo este ejemplo. Tenemos la función diferencial, esta ecuación, 2xy de x más x cuadrada menos 1 de y igual con 0. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si esta ecuación es exacta. Esto se consigue con el criterio que habíamos visto anteriormente, donde la derivada de m de x, y respecto de y tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x. Ahora, identificando en nuestra ecuación, tenemos que esta es m de xy y esta es n de xy. Entonces, la derivada de 2xy respecto de y es igual a 2x. Y la derivada de x cuadrada menos 1 respecto de x es 2x. Por lo tanto, se cumple nuestro criterio y la ecuación diferencial es exacta. Ahora podemos proceder por cualquiera de los dos caminos. Procediendo por el camino número 1, que la derivada de la función, la derivada de nuestra función f respecto de x es igual a la función m de x, y. Entonces procedemos a integrar. Integrando obtenemos que la función f de x, y es igual a la integral de m de x, y de x más una función en términos de y. Nosotros ya conocemos el valor de m, por lo que podemos sustituir y realizar la integral. M vale 2xy. F es igual a, como estamos integrando respecto de x, el 2 y la y son constantes. Entonces, nuestra integral es simplificando, es x cuadrada y más g de y. Ahora, para hallar nuestra función f, debemos conocer quién es la función g de y. Esto lo conseguimos derivando respecto de y la función f que acabamos de encontrar. Esto es x cuadrada más g' de y. Y esto lo vamos a igualar con la función conocida n de xy. Despejando, g' de y es igual a n de x, y menos x cuadrada. Pero nuestra función n ya la conocemos y es igual a x cuadrada menos 1. Entonces, g' de y es igual a x cuadrada menos 1 menos x cuadrado. G' de y es igual a menos 1. Pero es la derivada, lo que necesitamos es integrar respecto de y para conocer quién es la función g de y. Entonces, g de y es igual a menos y. Una vez conocido el valor de g de y, finalmente lo sustituimos en nuestra función f, que es igual a x cuadrada y más la función g de y, que g de y ya sabemos cuánto vale. Entonces,
f de x, y es igual a x cuadrada y menos y. Y esta sería la solución implícita de nuestra ecuación diferencial exacta, que en general la podríamos expresar como una familia de soluciones, dado que f de xy es igual a una constante. Esto indica que x cuadrada y menos y es igual a una constante. Y esta es la familia de soluciones de nuestra ecuación diferencial exacta. Ahora, podemos resolver el mismo ejercicio utilizando el camino número 2. Eligiendo la segunda dirección, tenemos que la derivada de nuestra función f respecto de y es igual a n de x, y. Entonces, si nosotros integramos, tenemos que la función f de xy es igual a la integral de n respecto de y. Nosotros ya conocemos el valor de n de xy, que en este caso es x cuadrada menos 1. Entonces, realizando la integral, tenemos que es x cuadrada menos 1 por y más una función h de x, que en este caso hace las veces de constante. Entonces, nuestra función f de xy es igual a x cuadrada menos 1 por y más h de x. Como escogimos el camino número 2, ahora debemos encontrar el valor de esta constante h de x. Y esto lo vamos a conseguir derivando nuestra función f respecto de x e igualando con nuestra función m de xy. Bien, ahora la derivada de x cuadrada menos 1 por y respecto de x más h' de x es igual a m de x, y. Entonces tenemos que la derivada de x cuadrada menos 1 por y es 2xy más h' de x va a ser igual a la función m, que es 2xy. Despejando la función h' de x, tenemos que es igual a 0. Procedemos integrando para hallar h de x, y que es igual a la integral de un 0 respecto de x. Y tenemos, por tanto, que la función h de x es una constante, llamémosla k. Ahora que tenemos el valor de h de x, procedemos a sustituirlo en nuestra función f. Entonces, nuestra función f de x es igual a x cuadrada menos 1 por y más una constante k. Que ahora, si nosotros distribuimos esta y, tenemos que es x cuadrada y menos y más una constante. Como habíamos visto anteriormente, nosotros podemos tener esto como si fuera una familia de soluciones. Entonces tenemos que x cuadrada y menos y más k igual a una constante, x cuadrada y menos y es igual a una constante, llamémosla C1, donde C1 es igual a C menos K. Esta sería nuestra solución y es prácticamente la misma solución que encontramos por el camino número 1.